Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Los revisamos primero en titulares de Noticia Venezuela. El gobierno se declara en campaña para que el mundo conozca las consecuencias del bloqueo de Estados Unidos sobre esta nación bolivariana. Las consecuencias son dolor para el pueblo, resistencia y suma de apoyos de pueblos y gobiernos del mundo. Tenemos información, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Colombia. Casi la totalidad del país se movilizó este jueves en el primer gran paro nacional que enfrenta el gobierno del presidente Duque. Las razones de la huelga son una amalgama del evidente malestar social. Rápidamente revisamos plan de desarrollo, crisis de campo, crisis de educación, asesinato de líderes sociales. Tenemos ese análisis. Tercer tema que es noticia, Rusia. Pocas horas después de la cumbre entre Putin y Kim, Corea del Norte emite un comunicado, lo envía al mundo. Una frase de advertencia destaca lo siguiente, abrimos comillas: la paz y la seguridad en la península de Corea dependen totalmente de la futura postura de Estados Unidos, cerramos comillas. Analizamos las repercusiones de este encuentro inédito entre Putin y Kim. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, el gobierno emprende una campaña para dar a conocer al mundo las nefastas consecuencias de la política sancionatoria y el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra el país. Así lo hizo saber este jueves el canciller Jorge Arriaza ante Naciones Unidas, desde donde denunció activos. Detalles a continuación. Desde la sede de la Organización de Naciones Unidas, el canciller venezolano Jorge Arriaza expuso los fatales efectos de la política sancionatoria de los Estados Unidos sobre la economía venezolana y la calidad de vida del pueblo, particularmente desde la a la nación bolivariana como una El diplomático enumeró las sanciones financieras y comerciales impuestas a Venezuela por Estados Unidos que obstaculizan los pagos dentro del sistema financiero internacional y, en consecuencia, la adquisición de alimentos, medicinas y materia prima para la producción. Según Arriaza, los costos que ha asumido la República para poder invertir en el sector alimenticio superan los 309 millones de dólares. A esto se suman las pérdidas en vidas humanas que ha ocasionado la falta de insumos básicos para el desarrollo de la nación. Y las consecuencias de eso, y el sufrimiento del pueblo, y las personas que mueren porque no hay un insumo, o porque hay un medicamento, no hay un medicamento, no llega una vacuna a tiempo, porque se bloquean los recursos de Venezuela. Eso es posible que se acepte en el mundo. En este momento, además, ¿qué autoridad le dio las Naciones Unidas a Estados Unidos para violar esta carta? El canciller denunció que unos 5.000 millones de euros de Venezuela se encuentran bloqueados en diferentes bancos que se han sumado a las agresiones lideradas por Washington, entre ellos el Banco de Inglaterra, con 1.192 millones de euros secuestrados, Citibank, con 196 millones de euros, Glenstream London, con 453 millones de euros, North Capital, con 238 millones de euros, Novo Banco, con 1.543 millones, y Sumitomo, con 415 millones de euros bloqueados. Porque eso no es legal. Ese es dinero del Estado venezolano, para los venezolanos, para la salud, para la alimentación, para la vivienda de los venezolanos. Y estamos actuando legalmente en los tribunales, en los sistemas de justicia nacionales de los países donde se ha bloqueado dinero venezolano. Asimismo, Arriaza indicó que la mayoría de los bancos corresponsales, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, han cerrado las cuentas a las principales instituciones financieras de Venezuela, tanto públicas como privadas. También especificó las pérdidas financieras a las que ha sido sometida Venezuela, producto de la calificación de riesgo y la imposibilidad de mover los títulos del país, que ascienden a $1 millardo.
Además, el canciller venezolano habló del robo de los activos de Citgo Petroleum Corporation, filial de PDVSA en Estados Unidos, que se acercan a los $30.000 millones y cuyas ganancias no se han podido repatriar desde 2007. Sobre las amenazas de intervención militar que pesan sobre Venezuela, también propiciada por Washington, Arriaza anunció que Caracas tiene previsto ampliar la cooperación militar con Rusia para la defensa y la paz. Indicó que con Moscú ya existe un intercambio en ciencias militares y uso de equipos de defensa. En el marco de una jornada especial de la ONU en defensa del multilateralismo y la diplomacia de paz, Venezuela nuevamente expone al mundo cómo países miembros violan todos los principios de la Carta Fundacional. Seguimos sumando información porque las actividades continúan en Nueva York. Para ello nos sumamos a Karina Cartagena para que nos ofrezca más detalles de cómo finaliza esta jornada. Hola Karina, muy buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Muy buenas noches, un gusto saludarte desde Nueva York y pues esta jornada de actividades del canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, acá en esta ciudad culmina con un encuentro con los movimientos sociales, con quienes se encuentra en este momento reunido para hablar justamente sobre la situación en Venezuela, y los movimientos sociales han recalcado que es importante conocer de la mano del gobierno venezolano cuál es la real situación en el país sudamericano, ya que los medios de comunicación acá en Estados Unidos presentan otra realidad o simplemente no presentan también la versión del gobierno. Una agenda llena de actividades en el seno de las Naciones Unidas, también del canciller Jorge Arriaza, donde ha mantenido reuniones súper importantes para Venezuela, como es el encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, donde ha hablado, Tatiana, sobre la realidad del país. El canciller Arriaza, en la rueda de prensa que dio hoy en la sede de las Naciones Unidas, ha indicado que el gobierno del presidente Nicolás Maduro le ha recalcado al secretario general de las Naciones Unidas que está abierto al diálogo con la oposición, y dijo textualmente el canciller venezolano que ese diálogo se va a dar con la oposición cuando la Casa Blanca autorice a los opositores venezolanos a dialogar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Otra reunión importante, Tatiana, con el grupo de países que defienden la Carta de las Naciones Unidas, pero también que defienden la soberanía de Venezuela. Son grupos de países que cada vez se van sumando más estados de este organismo internacional que están rechazando el unilateralismo y especialmente las acciones tomadas por los Estados Unidos contra Venezuela, ya que estos países consideran importante que es el momento de defender a Venezuela, ya que ellos dicen que si Estados Unidos actúa contra el país sudamericano, pues entonces ningún otro estado que conforma las Naciones Unidas estaría exento a también ser atacado unilateralmente por Washington. Una reunión también relevante en la sede de las Naciones Unidas, el encuentro con la prensa, donde, como ya hemos escuchado hace pocos minutos, Tatiana, el canciller denunció este bloqueo económico por parte de los Estados Unidos, y donde ha recalcado que es importante que la comunidad internacional conozca los daños que está ocasionando estas sanciones económicas al pueblo venezolano. Y ha dicho el canciller Jorge Arriaza, Venezuela está enfrentando en la actualidad una amenaza y también una agresión financiera sin precedentes, ya que las presiones de Estados Unidos al sistema financiero y a los bancos privados está evitando que estas instituciones bancarias trabajen con Venezuela. Incluso dijo impidiendo que se pueda hacer transacciones comerciales o económicas para poder pagar incluso a los propios diplomáticos venezolanos. Denuncias que se conocieron en la sede de las Naciones Unidas, y pues que el gobierno de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro, va a continuar recalcando para que la comunidad internacional sepa la realidad de lo que ocurre en Venezuela. Tatiana. Denuncias también en esta rueda de prensa bastante extensa, y que después digan los medios en Estados Unidos que el canciller no le respondió, porque le respondió casi que a todos. Gracias, Karina. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Luis Enrique Gabasud. Él es analista, es investigador
Es decir, el director ejecutivo de la Fundación Punta de Lanza. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Encantado, bienvenido Tatiana. Gracias. A Noticias de Telesur. Gracias por acompañarnos. A tu orden. Hay un hecho sobre el que quiero preguntarte Sí. tu reflexión y Sí. comienza por precisamente una declaración inicial que hace el canciller Arriaza desde los Estados Unidos. Iniciamos una campaña para denunciar el bloqueo a nivel mundial por parte de Estados Unidos. Presenta las cifras, presenta el dolor de lo que esto significa. ¿Cómo ves esto? Absolutamente necesario, indispensable iniciar esa campaña y bueno, en realidad es, digamos, un lanzamiento en un escenario, digamos, de mucho alcance internacional, mundial, desde el punto de vista mediático. Pero Venezuela ha venido denunciando esto desde el primer día, ¿no? Desde que fue declarada amenaza inusual y extraordinaria por Barack Obama en 2015. Sí, pero hoy particularmente, y la diferencia radica en que el informe fue muy detallado. Sí. Se habló de niños, se habló de adolescentes, se habló de los buques, es decir, se habló de los problemas reales de la vida cotidiana que se tienen tanto dentro como fuera de Venezuela en asuntos diametralmente fundamentales como la salud, por ejemplo. Exactamente, claro, cuando se le congela a Venezuela las cuentas de la República, de los diferentes organismos del Estado para poder acometer compras internacionales de insumos médico-quirúrgicos, de medicinas, de alimentos, de material para la producción nacional, para la industria petrolera, pues se está afectando terriblemente toda la economía nacional, no desde un punto de vista netamente económico, ni siquiera político, sino social, que es lo más grave, que es la afectación final que tiene todo esto, y son las críticas que ha recibido Washington por este tipo de medidas que son totalmente ineficaces desde el punto de vista. Y sin embargo, la consecuencia para las... Entonces, realmente es atroz lo que se está cometiendo con Venezuela. No son solamente los dineros congelados en cuentas de la República, sino todo el terrible tema de no poder acceder a financiamiento, a créditos frescos, a refinanciar nuestra deuda, como hace cualquier país del mundo, cualquier economía. Y esto afecta terriblemente no solo al gobierno, que es lo que pretende Washington hacer creer al mundo, que es solamente al gobierno bolivariano, sino al país. Al país y bolivariano por hambre o por enfermedades o en los hospitales por falta de atención médica son muertes que son directamente imputables al gobierno de los Estados Unidos porque estas sanciones determinan esas carencias que en un momento dado pudieran tener esas consecuencias. Luis Enrique, ¿y eso también desnuda de alguna manera la actitud hostil de la oposición interna de Venezuela, que ahora está por fuera la mayoría de ella, sobre la población venezolana? No solamente esa actitud hostil, que es tremenda, es terrible, y que se hace cada vez más evidente, ¿no? Sino también la tremenda, la gigantesca irresponsabilidad de una oposición política en Venezuela que ha conducido a la nación a, bueno, abriéndole la puerta a un túnel oscuro que no se sabe dónde pueda terminar y cómo pueda revertirse luego esta situación. Digamos, incluso aun cuando ellos tuviesen éxito en sus ambiciones políticas, ¿no? Porque el daño estructural que se hace a la economía y a la estructuración social de la República es terrible, ¿no? Y muchas veces pueden pasar años, incluso décadas, para recuperarse de procesos de deterioro de esta naturaleza que comienzan incluso alegremente, como un jueguito, incluso porque hasta se ríen y se han burlado de estas medidas, de estas situaciones, y luego terminan en una tragedia verdaderamente histórica, ¿no? Afortunadamente el gobierno bolivariano y el pueblo venezolano cuentan con el apoyo. Tiene aliados, tiene amigos, tiene solidaridad mundial. Hoy hubo algo muy interesante dentro de Naciones Unidas, dentro de esta cumbre que ahora tendrá un día, el multilateralismo será los 24 de abril. Así están las cosas, que ahora se necesita un día para recordar su defensa. Y es como más naciones se van sumando justo a la defensa, que nos resulta... si lo vemos en Carta Blanca, no solamente sobre Venezuela, porque eso le podría pasar a cualquier nación del mundo. Claro, por aquello de cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, ¿no? Es evidente que cualquier país le puede suceder esto. Fíjate, la posición de Uruguay ha sido muy clara en ese sentido, afirmando que, bueno, que no se pueden avalar este tipo de mecanismos totalmente arbitrarios, de nombrar gobiernos paralelos que no han sido elegidos por el pueblo ni nada, y aprovecharse de ello para nombrar
nombrar representantes en organismos internacionales, en organismos multilaterales, como ha estado haciendo el diputado Guaidó, y nombrando una serie de gente que incluso no son de nacionalidad venezolana, son de nacionalidad colombiana, en diferentes cargos paralelos a los legítimos de acá de la República. Y eso es un precedente terrible, lo que ha ocurrido en la OEA también, con un documento que ha sido aparentemente aprobado y saltándose toda la reglamentación interna de la OEA. Eso es grave, siento un precedente muy grave. Hay países del Caribe que tienen racionalidad, hay países de América continental que se han opuesto a esto. Sin duda, que se han apartado. A propósito de la OEA, e ir revisando todos los hechos que se registran tan rápidamente sobre Venezuela, Luis Enrique. Sí. El próximo sábado, por decisión de Venezuela, sale hasta... no se sabe cuándo, sale en todo caso en este momento de la Organización de Estados Americanos después de haberla demandado. Es correcto, Tatiana. Recuerda que de acuerdo a los estatutos de esa asociación, de ese tratado, los países para poder denunciarlo debe transcurrir un lapso de 2 años antes de poder desincorporarse definitivamente a la organización. Venezuela denunció esto justamente hace 2 años y ahora el 27 de abril de este año se cumple ese lapso y ese requisito, y Venezuela sale formalmente, definitivamente, de la OEA, lo cual es histórico. Ningún país del continente americano desde que se creó ese organismo se había retirado de esa organización. Porque de hecho cuando retiran a Cuba y la invitan a que vuelva, ya dice no, yo no quiero. Exactamente. El gobierno cubano dice yo no quiero volver. Obviamente, ¿no? Déjeme Entonces, así. realmente no era que había un retiro, sino que se forzó digamos que no se aceptaba la admisión de un Estado soberano como miembro de la organización. En este caso no, en este caso es una renuncia abierta, directa. Eso es lo que va a debilitar la OEA, obviamente. ¿Ese es el precedente? Sin duda alguna. ¿El debilitamiento pudiera del ser el organismo? principio del fin de esa organización, o por lo menos del poder hegemónico que ha tenido continentalmente, sobre todo por la tremenda influencia que ejerce allí Estados Unidos y en la organización, ¿no? Claro. Ahora, hay algo más que quiero preguntarte. 2 hechos que también hoy, en esa rueda de prensa, el canciller Arriaza respondía ante los medios de comunicación que le preguntaban y de qué manera, ¿no? Uno es el bloqueo naval. Él detallaba lo que eso significa, y cuando en el imaginario se habla de bloqueo naval pareciese que fuese un asunto de carácter militar, pero bien dice el canciller que eso no tiene nada que ver, es un asunto más comercial que afecta directamente al país. Por supuesto, claro, como esa opción de supuesto bloqueo naval ha sido ventilada recientemente en una reunión militar y del estamento de seguridad y asesores de seguridad en Estados Unidos, se ha pensado que el bloqueo naval tenga que ser necesariamente de buques de la Armada norteamericana, buques de guerra bloqueando los puertos venezolanos. Eso sería totalmente absurdo porque obviamente Venezuela cuenta con el apoyo de aliados geopolíticos muy importantes en el mundo, con un gran poderío militar también, como es el caso de Rusia, por ejemplo, ¿no? Yo no creo que Rusia se quedaría de brazos cruzados ante el ejercicio de un despliegue de bloqueo militar naval norteamericano en el Caribe o cercano a Venezuela. Eso podría desatar una conflagración incluso de nivel global. Yo lo que pienso es que ese bloqueo naval se refiere más a un bloqueo comercial. Recuerda que Venezuela depende de las navieras transnacionales que son principalmente controladas por Washington y por los aliados de Washington occidentales. Lamentablemente el presidente Chávez, fue una iniciativa muy interesante crear la Bolivariana de Navegación. Después de la extinta CABN, el Estado venezolano no tiene una estatal naviera para sus buques mercantes, y por lo tanto dependemos totalmente de las navieras transnacionales. Si Washington, así como ha amenazado recientemente a las compañías petroleras hindúes para que no le compren ni le suministren productos a la estatal venezolana PDVSA, de la misma manera podría amenazar con sanciones a las grandes navieras transnacionales del transporte marítimo mercante que sirven. Incluso no importa que se afecten los propios intereses de esas navieras que tienen como sede Estados Unidos. Incluso a pesar de esa afectación, porque estas navieras, pues obviamente
digamos, si van a ser sancionadas y van a ser sometidas incluso sus ejecutivos, sus directores ejecutivos a un proceso de persecución penal, como lo fue recientemente la vicepresidenta de Finanzas de una corporación tan importante como la Huawei de China, en Canadá, que fue detenida y deportada a Estados Unidos por haber supuestamente violado las sanciones contra Irán. Entonces es lo mismo, pues Estados Unidos actúa como un gendarme, como un déspota que ejerce el poder de su fuerza militar y de sus amenazas sobre las corporaciones, y las corporaciones pues se quedan... Sí. ¿Y qué más hace? Me quedan dos cosas por preguntarte con respecto también a lo sucedido durante esta jornada. ¿Qué más hace en términos de imposición Estados Unidos sobre Naciones Unidas? Porque vemos que cómo se quiebra el derecho internacional. Y desde la Organización de Naciones Unidas, es cierto que simbólicamente nace a instancias de Venezuela el Día del Multilateralismo, pero es que esto no es suficiente cuando vemos cómo se quiebra. Lamentablemente en las relaciones internacionales, lamentablemente todavía se impone la teoría de la fuerza, del interés nacional de cada Estado, ¿no? Se ha tratado desde precisamente la creación de las instituciones de Naciones Unidas y otros organismos internacionales de generar todo un tema de control global o colectivo de las relaciones internacionales entre las diferentes naciones. Claro, y por ahí pasa a Naciones Unidas, pero evidentemente. eso no se ha dado, en mi criterio. Sigue imperando la ley del más fuerte, la ley del más poderoso. Estados Unidos impone su criterio cada vez que le da la gana, se salta las resoluciones incluso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así fue la invasión a Irak, así fue la invasión a Libia. La invasión a Libia con el corredor de exclusión aérea, y así podría pretender hacerlo con Venezuela, solo que en el caso de Venezuela yo considero que la opción militar no es más que una amenaza. Trump debe ser un buen jugador de póker y como buen norteamericano debe dominar la técnica del blofeo, ¿no? Del bluffing, porque realmente de eso se trata. Yo pienso que lo que se busca es ejercer esa presión psicológica permanente sobre el estamento militar venezolano para tratar de obtener un pronunciamiento o un golpe de Estado dentro de las propias Fuerzas Armadas. El mantenimiento de la zozobra. Y a esta reflexión que haces es necesario preguntarte la postura de Rusia, que también hoy responde el canciller Arriaza. Rusia, desde la Cumbre de Seguridad Internacional que se realiza en Moscú, dice: hay indicios desde la inteligencia rusa que Estados Unidos planea un ataque militar contra Venezuela y estaría propiciado desde Colombia. Así es, y lo ha dicho además de manera muy abierta, muy directa. Muy abierta. Plantea que los militares que han desertado, pruebas, dicen. Que los militares que han desertado desde Venezuela están implicados en esto. También organizaciones criminales de Centroamérica estarían implicadas en esto, y paramilitares en Colombia. Evidentemente eso sería la vía, pero Rusia también ha denunciado muy directamente, muy abiertamente, que el ataque eléctrico, el apagón eléctrico que sufrió el GUR y posteriormente han sido productos de un plan de agresión y de ataque electromagnético y cibernético orquestado desde los Estados Unidos. Entonces, yo creo que ya las cartas están echadas sobre la mesa, ya las máscaras se han quitado por completo y Rusia está dejando firmemente su posición. La presencia de los asesores militares rusos directamente en territorio venezolano recientemente indica muy claramente la intención de Rusia de que no se va a convertir Venezuela en América Latina en lo que han hecho de Siria allá en Oriente Medio. Entonces, yo pienso que ahora la situación es mucho más difícil para Estados Unidos. La reacción de Rusia sería terrible. Lo sabe Estados Unidos. Yo pienso que la OTAN le impide a Trump la locura de venir a invadir militarmente a Venezuela, porque eso sería abrirle la puerta de par en par a la Organización de Cooperación de Shanghái, que es su equivalente euroasiático, acá en el continente americano, cuando esa es una organización que no tiene presencia abierta en el continente americano. Entonces, sería la excusa perfecta, por ejemplo, para Rusia, para instalar toda una serie de aparataje militar acá en Venezuela y en otras partes del continente, y yo no creo que eso la OTAN le vaya a convenir ni se lo vayan a permitir. La verdad es que lo dices si uno no se imagina un escenario de esos en América Latina. Es correcto, pero se han dado en otras regiones del mundo y yo me imagino que los pueblos de esas regiones tampoco se lo imaginaban, ¿no? Entonces, y ha pasado, exactamente. Con eso te despido. Muchas gracias, Luis Enrique. A ti, Tatiana. Un placer. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Colombia.
Casi la totalidad del país se movilizó este jueves en el primer gran paro nacional que enfrenta el gobierno de Iván Duque. Las razones de la huelga son una amalgama de evidente malestar social. Las enumeramos rápidamente: el regresivo plan de desarrollo nacional que se discute en el Congreso, crisis del campo, crisis de la educación, crisis de la salud, el asesinato de líderes sociales. Tenemos esa información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, este jueves el presidente Iván Duque enfrenta el primer gran paro nacional contra las políticas aplicadas bajo su reciente mandato. Trabajadores, estudiantes, maestros, campesinos, caficultores, sindicalistas salían todos a las calles a rechazar el plan de desarrollo nacional y las evasivas acciones del gobierno ante los tratados de paz. Vamos a revisar los detalles a continuación. 25 de 32 departamentos se sumaron al primer paro de actividades en los 8 meses de gobierno de Iván Duque. Miles de colombianos se organizaron para salir a las calles en rechazo a las políticas implementadas por el Ejecutivo Nacional. Todas estas comunidades que se están ya movilizando han venido exigiendo al gobierno que cumpla los acuerdos que se han firmado, que le dé garantías al ejercicio de la protesta social, que dé garantías para que efectivamente podamos seguir en ese ejercicio de organización y que no siga habiendo asesinatos de nuestros líderes y lideresas en todos los territorios, como es un patrón que nos ha venido preocupando mucho, pero también le estamos haciendo el llamado al presidente de la República y al fiscal general de la Nación para que cese ya todo el tema de judicializaciones que se vienen haciendo para el movimiento social. Entre los departamentos más movilizados este jueves figuran Bogotá, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca. Sus reclamos reposan en el descontento por las políticas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, actualmente debatido en el Congreso, así como la creciente violencia contra líderes sociales y la estigmatización a los pueblos indígenas. Que necesitamos garantías, primero en el tema de no más asesinatos de líderes sociales, un no rotundo en contra del Programa Nacional de Desarrollo definido por el gobierno de Iván Duque. La mayor concentración nacional se realizó en la Plaza de Bolívar de Bogotá, pero terminó con represión. El escuadrón móvil antidisturbios irrumpió en el lugar con bombas lacrimógenas para dispersar la manifestación que había sido autorizada por autoridades locales. Cuando se trata de garantías laborales no hay Estado. Cuando se trata de hacer el inventario de bienes inmuebles del país, no hay Estado. Se le entrega ¿a quién? Al usurpador de las tierras, porque ese es el que va a tener las funciones del IGAC. Pero cuando se trata de salvar empresas, de salvar al capital financiero, de salvar EPS, entonces el Estado aparece. ¿Y con qué vigor? Sí, es verdad. Hay un retiro de la función social del Estado. Entre tanto, desde el Congreso se suman artículos y proposiciones a un plan de desarrollo nacional que, según expertos, ha sido manoseado por intereses políticos y que nada beneficia a los sectores que más requieren atención del Estado. ¿Cómo finaliza esta jornada en Bogotá? En otras partes del país, de los 32 departamentos, se anunciaba la movilización por lo menos en 26 de ellos. Conversamos de esto con Tatiana Portela desde nuestra corresponsalía. Tatiana. Un saludo para ti, Tatiana, y para todos nuestros televidentes. El balance de las movilizaciones se parte en dos. Uno, lo que pasó en las regiones, y otro, lo que pasó en la capital del país. Por su parte, en las regiones, en el Catatumbo, esto en el departamento del Norte Santander, antes de que comenzara toda la movilización, los campesinos se encontraban movilizándose por toda esta región. Cuando llegaron los policías y trataron de impedir esta movilización, lo que es claro,
una violación clara a la Constitución de Colombia que prohíbe, por supuesto, obstruir este tipo de movilizaciones. Pero eso también le agregamos lo siguiente, y es que en la capital del país, cuando las personas que se encontraban movilizándose llegaron hasta la Plaza de Bolívar, en el punto final de concentración, pues se presentaron disturbios e incluso se vio cómo de manera enfática los policías agredieron a varios manifestantes e incluso muchos avisaron de que lo que se trataba era de tratar de sacar a quienes se estaban concentrando en la Plaza de Bolívar. Pero un último dato, y es que en medio de esa represión por parte de la fuerza pública, un periodista de Colprensa salió seriamente herido cuando se encontraba tomando fotografías sobre lo que estaba pasando en ese momento, los disturbios que se estaban dando, y recibió un golpe, un impacto directo en su rostro cuando se encontraba tomando esta fotografía. Por supuesto, esta noticia fue denunciada y se pide, por supuesto, que se esclarezca qué fue lo que pasó, por qué este policía agredió al periodista, lo que también es una evidente, todo lo que tiene que ver con obstaculizar el trabajo de la prensa. Es decir, esto ya se comunicó incluso a la FLIT para que tome las medidas correspondientes a esto. Hace pocos minutos, Tatiana, tenemos que señalar que el ministro de Defensa, acompañado por la ministra del Interior, incluso por el alcalde de Bogotá, realizaron un balance sobre lo que pasó en la ciudad de Bogotá. Este balance habla sobre lo que yo estaba explicando ya ahorita, sobre lo que tiene que ver con esta manera en la que la fuerza pública actuó. Pero es que hay que decir algo finalmente, y es que esto ya estaba pronosticado. Es decir, ayer en horas de la noche, Tatiana, el gobierno nacional lanzó una carta a todos los gobernadores y alcaldes de todo el territorio colombiano para que usaran la fuerza si se llegaban a tomar vías de hecho. Pero lo más grave de todo esto, Tatiana, es que en Colombia parece que se acostumbró el gobierno nacional a darle un trato militar a estas movilizaciones sociales. Es decir, los alcaldes y los gobernadores tenían toda la potestad para llamar a las fuerzas militares y a los policías para que se desplegaran en todo el territorio nacional, dicen ellos, para acompañar y evitar que se presenten incidentes en las movilizaciones sociales. Pero lo que sostienen las organizaciones sociales y quienes todo el tiempo están movilizándose contra las políticas neoliberales de este nuevo gobierno de Iván Duque, señalan que eso es lo que complica aún más, agudiza, porque ellos obstruyen la movilización, porque aseguran las movilizaciones sociales, o estas personas que participan en estas movilizaciones aseguran que la policía instiga a los manifestantes, e incluso la manera en que también hay un trato militar, pues digamos, también deja un mecanismo en el aire o un análisis en el aire de qué es lo que está pasando, cómo el gobierno nacional afronta las movilizaciones, por qué los militares están en esta zona. Ese es el balance que se da hasta el momento. Nosotros seguiremos muy atentos sobre el estado de salud del periodista y, por supuesto, de personas afectadas que salieron después de esta represión que se dio por parte de la fuerza pública en la Plaza de Bolívar. Gracias, Tatiana, muy atentos a ello. Vamos con el análisis. Nos acompaña también desde nuestra corresponsalía la doctora Aida Abella, senadora por el Partido Unión Patriótica. ¿Cómo le va, senadora? Muy buenas noches, bienvenida a Telesur. ¿Cómo está? Muy buenas noches y muchas gracias por permitirnos también dirigirnos a muchísima de la opinión latinoamericana. Gracias a usted, senadora. ¿Qué es lo que pasa con el Plan Nacional de Desarrollo? Siempre, cada año, hay dificultades porque resulta ser un momento de pugna entre distintos partidos políticos, pero particularmente este año ha sido muy complicado, al punto que este rechazo al Plan Nacional de Desarrollo transversaliza la movilización de esta jornada. Sí, yo creo que por muchísimos años no se llevaba una manifestación contra el Plan Nacional de Desarrollo. Es por una razón. Es que este plan lo han hecho los gremios empresariales. Este plan es para los empresarios. Este plan es para que siga, por ejemplo, Colombia siendo el paraíso fiscal de las empresas transnacionales que explotan el petróleo. Aquí, por ejemplo, ellas no pagan el 25.5 que dice la ley de tasa tributaria. En el 2016 nos pagaron 1.5 y eso repercutió en que perdimos 16 billones de pesos que los quisieron sacar con una reforma tributaria y con una ley de financiamiento. Esto es increíble porque aquí, además de sacar la riqueza, pues simplemente le enciman los impuestos. Y esto ha indignado no solamente a los trabajadores, indigna a todo el mundo, porque desde luego necesitamos los impuestos para el bienestar de todos los colombianos. Y eso no sucede, pero además piensan privatizar lo que no está privatizado. Para darles un solo ejemplo, los 2 últimos días llegó la directora del Fondo Nacional del Ahorro, que es una empresa
industrial y comercial del Estado, para proponernos que la volviéramos una empresa de economía mixta, es decir, que la banca privada ingrese a gestionar un banco que siempre ha sido de los trabajadores, ahí guardamos nuestras cesantías, y nunca la banca privada jamás ha tenido ni que sacar plata, ni el gobierno tampoco, porque este es un banco que funciona pues con algunas incomodidades para los usuarios, pero es un banco que siempre ha sido muy estable. Y definitivamente aquí, hasta simplemente la cuestión de decir quién es dueño de un predio no también lo va a hacer la empresa privada. Y ya sabemos que hay empresas de algunas personas muy cercanas a la presidencia de la República que tienen listo para dar el paso precisamente al catastro nacional. Esto es como si las fuerzas militares fueran de otro país, y a mí sí me parece que es supremamente grave porque la soberanía está en peligro y lo que quieren es simplemente pues normalizar toda la cantidad de tierras que han sido despojadas por medio del paramilitarismo, por medio del despojo a nuestros campesinos, y llegar a decir que el propietario es fulano o es sutano, pero la empresa privada. Claro. Esto es único, yo creo, senadora, que en América Latina. Con respecto a esto que usted dice, obviamente de inmediato recuerdo el acuerdo de paz. Esto entonces sería otro golpe al acuerdo de paz, porque en el primer punto, en la reforma rural integral, quedaba establecido una evaluación de catastro nacional de carácter urgente, que fuese transparente para saber cuáles eran las tierras del Estado, quién pertenecía a quién y cómo comenzaría el proceso de entrega a los campesinos. Así es, y realmente aquí no va a haber ninguna reforma rural integrada. Aquí lo que se quiere es hasta los baldíos, se los están quitando a los indígenas y a los campesinos pobres. La ley de baldíos hoy precisamente se acaba de revocar por medio de un juzgado, una escrituración que se había hecho a un parlamentario de apellido Londoño, que es del Centro Democrático, se había adjudicado 6.000 y un poquito más de hectáreas en una de las regiones apartadas del país de baldíos, y acaban de decir pues que eso no es posible. Pero nosotros sí esperamos que esa gente, que realmente es la que debe salir del Congreso, y no Ángela María Robledo, que hoy la acaban también de revocar, para el colmo de lo que pasa en Colombia, pues la oposición política está siendo objeto de una persecución política por medio de altos estrados de la justicia. Yo estuve en la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. En el artículo primero dijimos que Colombia es un Estado social de derecho, y hoy ese Estado social de derecho saca un miembro de la oposición del Parlamento cada 8 días. La semana pasada fue el doctor Antanas Mocus y hoy fue Ángela María Robledo, una de las mujeres más importantes y sobre todo la fórmula presidencial de Gustavo Petro. ¿Por qué lo hace? A mí me parece que para disminuir la bancada parlamentaria. Esto es el colmo. Nunca habíamos tenido una persecución de este carácter y yo creo que llegó el momento de que nosotros vayamos a los estrados internacionales. Nos tienen acostumbrados a estar llevando casos que podrían resolver en Colombia, pues simplemente a llevarlos a nivel internacional, como la Comisión Interamericana de la OEA, también a la Unión Interparlamentaria que funciona en Suiza, y vamos a mirar qué otras acciones vamos a hacer, porque la justicia está al lado de los que persiguen la oposición, sobre todo el Consejo de Estado. Senadora Abella, ahora usted ya toca el caso de la congresista Ángela María Robledo, y también lo que nos preguntamos es si es no solamente ir en contra de la oposición dentro de la bancada dura del Congreso, sino también pensando en las elecciones regionales, que falta poco, y que ella sería una aspirante a la alcaldía de Bogotá. Es decir, también comenzar a quebrar la oposición dentro del mapa político local. Sí, yo creo que esa es una democracia genocida. Primero porque no solamente matan a los líderes sociales como lo ha presenciado el mundo entero. Segundo porque no reconoce personalidad jurídica al partido Colombia Humana. Si no lo reconoce, ¿dónde estaba militando Ángela María? Si ni siquiera hay partido político. Tercero, es el mismo caso de la vicepresidenta. La vicepresidenta era de otro partido, se hace una alianza porque es precisamente un cargo y ahí se permite por ley. Pero para el caso de la vicepresidenta le dicen que no, que ella está muy bien, pero para el caso de la oposición está muy mal, y nos sacan una de las parlamentarias que no tiene ningún reemplazo. Y yo creo que esto sí es una arremetida jurídica de unas dimensiones inesperadas, de unas dimensiones no conocidas en el país, donde ni siquiera en el Parlamento se quiere escuchar a la oposición política. Esto es muy grave, porque este año además estamos estrenando el Estatuto de la Oposición. En este periodo realmente se empezó a ejecutar desde el 7 de agosto del año pasado,
Y encontramos que el Estatuto de la Oposición, lo que les ha servido a los señores de las altas cortes, especialmente el Consejo de Estado, es para sacar a la oposición política. Yo sí considero, es mi opinión personal, considero que es una persecución sin antecedentes en la historia política de Colombia. Y yo sí pienso que hay que llamar a las altas cortes, sobre todo al Consejo de Estado, a que definitivamente cumpla la Constitución que juraron cuando se posesionaron. Me queda algo por preguntarle, senadora, y tiene que ver con algo que hemos visto en el último año, estudiantes, sobre todo universitarios, públicos y privados, movilizándose durante esta jornada, también han sido protagonistas. Y además, de nuevo se movilizan por algo que ya estábamos conversando, el Plan Nacional de Desarrollo. Pero la pregunta es, si las cosas están así, ¿dónde queda la promesa del gobierno de más presupuesto para las universidades, de mayor calidad, de infraestructura, etcétera, etcétera? En el incumplimiento perfecto. Yo creo que aquí no hacen sino firmar acuerdos para incumplirlos. Los acuerdos que firmaron, por ejemplo, en el Chocó, en Buenaventura, que son zonas aisladas de muchísima pobreza, pero muy ricas. La primera, pues, es prácticamente el emporio del oro en Colombia, y la segunda tiene el puerto más importante de este país, por donde entran y salen el 70% de las mercancías. Es increíble que tengamos que soportar un gobierno que, además de incumplido, pues arremete contra la gente. Y lo más peligroso de todo es que la gente que se desmovilizó también está siendo objeto de asesinatos. Hace muy pocos días el Ejército Nacional asesinó a uno de los desmovilizados en el municipio norte santanderiano de Convención. Y ahora dicen que era que estaban abriendo una zanja para cuando llegaran a atacarlos. Estaban abriendo la tumba para enterrarlo después de asesinarlo. Afortunadamente llegaron las comunidades y descubrieron semejante atrocidad. Yo creo que lo que está pasando en Colombia simplemente es que el gobierno está decidido a que se vuelva a la guerra. Es terrible. No solamente rompieron las relaciones y las conversaciones que se llevan en La Habana con el ELN, sino que ahora está diciendo el propio presidente de la República, en la semana que estamos transcurriendo, hace 2 días, le dijo a Gustavo Petro que prefería 80 veces que los guerrilleros estuvieran en armas y que no estuvieran en el Congreso. Eso quiere decir, en boca de un expresidente, un llamado a la guerra y definitivamente casi que un rompimiento con la institucionalidad. Pero ¿esto qué es? Y yo sí creo que lo que deben hacer aquí, han salido del Parlamento 2 personas muy honorables, personas comprometidas en la lucha contra la corrupción, personas con un altísimo nivel político, y francamente no sabemos qué va a pasar con los otros. Parece que estuviéramos haciendo fila. Dentro de 8 días, quién sabe cuál será el próximo parlamentario de la oposición que el Consejo de Estado saca por la vía jurídica, que a mí me parece que son pésimas interpretaciones de la ley. Ese llamado lawfare que bien hemos visto en otras naciones de América Latina, muy cerca lo tenemos, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, si es que se está configurando un hecho similar en Colombia. Senadora, muchísimas gracias por esas reflexiones. Muy buenas noches. A ustedes muchas gracias por interesarse por nuestro país. Un saludo a todos los televidentes. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Esa Noticia. Al volver, salimos de la frontera de América Latina, revisamos un hecho geopolítico, un asunto de carácter mundial. Es noticia Rusia, porque pocas horas después de la cumbre entre Putin y Kim, Corea del Norte emitió un comunicado. Una frase de advertencia destaca lo siguiente: la paz y la seguridad en la península de Corea depende totalmente de la futura postura de Estados Unidos. Cerramos comillas. Vamos a analizar esas repercusiones de este encuentro inédito entre Rusia y Corea del Norte al volver en Es Noticia. En noticia Rusia y Corea del Norte, 2 meses después del rotundo fracaso de su segundo encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el resultado de la cumbre entre Kim y el presidente Putin es diametralmente distinto. El contexto en el siguiente informe.
La jornada histórica celebrada este jueves en la ciudad portuaria rusa de Vladivostok podría significar un resurgir en el intento por descongelarse las conversaciones multilaterales sobre el programa nuclear de Corea del Norte. En pleno bloqueo diplomático con Washington, Kim Jong-un buscó el apoyo del presidente ruso Vladimir Putin, quien llamó al final de la primera cumbre entre ambos a renunciar a la ley del más fuerte para resolver la crisis nuclear, bajo la condición de ofrecer a Corea del Norte garantías sobre su seguridad y la preservación de su soberanía. El encuentro también permitió abordar las relaciones bilaterales y otras cuestiones de la política internacional. El propósito de nuestra visita a Rusia esta vez es reunirse con el presidente Putin en persona, intercambiar opiniones entre sí en la península coreana y la situación regional en la que el mundo está interesado, y discutir temas en la estabilidad estratégica y gestión conjunta de la situación en el futuro, y desarrollar nuestras relaciones tradicionales para satisfacer las demandas de un nuevo siglo. Moscú defiende un diálogo con Pyongyang sobre la base de una hoja de ruta definida por China y Rusia, país que ya solicitó la retirada de las sanciones internacionales, en tanto que Estados Unidos la acusó de ayudar a Corea del Norte a sortearlas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reafirmó tras su reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un su disposición de colaborar para una solución en la situación de la península coreana. La postura de Rusia siempre ha sido abierta, no tenemos ningún tipo de complotes, y el presidente Kim Jong-un asimismo nos pidió informar a la parte estadounidense sobre los asuntos, sobre las preocupaciones que les surgen en relación con el proceso que se desarrolla en la península coreana y todo lo relacionado con ello. La cumbre entre Putin y Kim Jong-un evidencia el interés de Moscú y Pyongyang en tratar de retornar a las negociaciones con más actores que participen en el debate sobre la desnuclearización de la península coreana, dada la resistencia de Washington en avanzar en las negociaciones, producto de la diplomacia de micrófono incendiario de Trump, quien lejos de llegar a un acuerdo, promueve más sanciones a Norcorea, condenando el fracaso cualquier acercamiento de posturas sobre el tema nuclear. La reunión de Vladivostok sigue invitaciones repetidas de Putin después de que Kim se embarcó en una serie de propuestas diplomáticas el año pasado. Desde marzo de 2018, Kim Jong-un ha mantenido 4 reuniones con el presidente chino Xi Jinping, 3 con Moon Jae-in de Corea del Sur, 2 con Trump y 1 con el presidente de Vietnam, Nguyen Phu Trong. Por su parte, China y Corea del Sur esperan que esta cita contribuya a la desnuclearización y estabilidad en la península coreana. Todo esto mientras se espera reacción de los halcones del Pentágono en su afán de retornar a la política hegemónica y unipolar de años otroras y que en la administración Trump es cada vez más recalcitrante. Así pasamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Ana Teresa Gutiérrez del CID. Ella es investigadora internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana, con nosotros desde Ciudad de México. Profesora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un gusto saludarla. Muchísimas gracias. Profesora, rápidamente quiero leer una breve parte del comunicado que emite hoy Corea del Norte unas horas después del encuentro con el presidente Putin. La situación ha llegado a un callejón sin salida, puede volver al punto de partida debido a una postura unilateral y poco amistosa mostrada por Estados Unidos en la segunda cumbre estadounidense-norcoreana, es lo que dice este comunicado del Servicio Estatal de Noticias de Norcorea. Un mensaje clarísimo para el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que debemos entender desde, digamos, la postura de Corea del Norte? Primero se reúne con el presidente Putin, hablan de un encuentro muy sustancioso y horas después sale este comunicado. Bueno, primero que nada me parece que Corea del Norte superó el aislamiento en que la tenían Estados Unidos y Japón con el encuentro con Vladimir Putin. Por una parte, también Rusia está interesada en este encuentro para llegar a una regularización de la península coreana. Ahora, a mí, en mi particular punto de vista, me parece que Rusia no está presionando a Corea del Norte para que se desnuclearice de inmediato, sino, como lo dijo el presidente Putin, debe ser un proceso en el que se le garantice la soberanía. Y además, viendo Kim
toda la situación internacional y la forma en que el gobierno estadounidense trata y proyecta una política exterior tan errática, tan agresiva a varios países de los continentes, incluida América Latina. Entonces, Kim me parece que tiene la carta de su armamento nuclear como algo muy sólido que le permitió, en primer lugar, ser considerado por Trump como alguien con quien tenía que encontrarse después de que primero amenazó con atacar a la península. Sin embargo, como decía hace un momento Tatiana, la cumbre fracasó, esta última de Hanoi, porque Trump trató a Corea del Norte de una manera humillante, exigiéndole la total desnuclearización, y Kim estaba dispuesto a ceder parte de su armamento a cambio de que se le levantaran ciertas sanciones que tenía ya establecidas. Por lo tanto, me parece que la política errática de Estados Unidos es verdaderamente un elemento que está implantando el caos en varias partes del mundo, como bien sabemos, y que, como decía también María Zaharova, la vocera de la Cancillería rusa, pues Rusia está tratando de enmendar errores diplomáticos que está llevando a cabo Estados Unidos. Y en este caso me parece que el encuentro con Putin le da a Corea del Norte una gran seguridad y además le proporciona la certeza de que no tiene por qué desnuclearizarse sin recibir nada a cambio. Sobre todo por el tema, como bien usted lo dice, de la defensa de su soberanía. Ahora, durante la conversación, luego en la rueda de prensa, el presidente Putin lo explica con un poco más de claridad, recordando las negociaciones a 6 bandas, tratando de poner de nuevo sobre el tapete el asunto. ¿Usted cree que será posible? Bueno, me parece que China y Rusia, desde luego, están dispuestas, y además saben que Estados Unidos pues es el enemigo común, como el mismo Estados Unidos llama a estos países, y lo mismo pasa con Corea del Norte. Entonces, si no toma participación Estados Unidos, de todas maneras, el hecho de que China y Rusia estén atentos a la situación y pacificando la zona, y que Corea del Sur también tiene interés en proseguir con el diálogo, pues probablemente se consiga una baja de la tensión que hay en este punto del planeta. Incluso algunos analistas rusos plantean que antes de este encuentro, China y Rusia han de verse puesto de acuerdo para negociar la suspensión de las sanciones que se están dando contra Corea del Norte. Veremos si esto tiene un efecto o si Estados Unidos prosigue con esta posición de fuerza hacia todas las regiones del mundo. Incluso Japón y la Unión Europea, secundando esta política, después del encuentro de Kim Il-jung y Vladimir Putin, ya pedían y exigían que se desarmara Corea del Norte. Así pues no se puede realmente, ¿no? Pues es que así no se puede, imponiendo agendas, sobre todo de temas tan complicados, resulta también muy difícil. Profesora, muchas gracias, muy buenas noches, gracias por el análisis. Buenas noches, Tatiana. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. También se dio más allá de la frontera de América Latina. Muy pendientes de esto. Sucede en España. Hasta la próxima. Sigan con nosotros.